El desprecio de la historia. Bienvenidos, damas y caballeros, a un episodio por demás especial de El desprecio de la historia. Un programa, podcast, blog de historia universal con comedia que cada vez gana más adeptos, que les amamos. Y con todo y que los amamos les pusimos despreciers. Pero es buen mote. Y los queremos muchísimo, ¿verdad? Los amamos. Soy Gon Curiel, comediante de stand-up. Conduzco con mucho gusto este programa destinado a que usted pueda aprender y divertirse, para que no sea como que el aprendizaje es aburrido. Y para ello, nadie mejor que una persona que es culta y simpática. ¿Se da mucho eso de la combinación, Doc? El Dr. Stern. No, yo soy raro. Soy único. Nadie es como yo, me escuchan. Y bueno, en el episodio de la conquista de Cortés, bueno, todavía no le hemos puesto bien el título, pero ya hablamos de que Cortés pues llegó, se alió, bueno, es largo de explicar, pero ya lo hicimos, se alió con algunos pueblos aquí en Mesoamérica, en lo que ahora es México. El territorio en particular de México, se alió con los... ¿Cuáles? Antes de los tlaxcaltecas eran... Totonacas. Ajá. Y luego con los tlaxcaltecas. Siendo muy poquitita gente la que estaba con Cortés, pues tuvieron el acierto de negociar con pueblos que estaban muy enemistados con los mexicas, que obviamente eran los meros guerreros... culeros. Sí. Ahora, ellos cuando van avanzando, ellos no saben realmente qué se van a encontrar, qué va a pasar. En Cholula, antes de salir de Cholula, Moctezuma les manda así emisarios, haciendo un intento desesperado de que no lleguen a la ciudad, y les dice, él ya había oído que tenían un emperador muy poderoso, dice, les mandamos tesoros a su emperador, les manda una comitiva de regreso a Veracruz para que se vayan en paz a su tierra, y pues como que les pido por favor que no vengan a la ciudad. Ajá. Y le contesta Cortés, gracias, pero sí tenemos ganas de ir. O sea, es como que pues dicen que está padre, ya estamos hasta acá, estamos a 100 kilómetros, como que no quiere que vayamos. Ajá. Está padre. Total que muy amablemente, ambos son muy diplomáticos y eso. Cortés le dice, no, pues sí vamos. Sí vamos. Sí vamos. Pero sí vamos. Sí, espérenos, ahí váyanos preparando el pozole. Que vamos para allá. Con tostaditas, nos gusta, con crema, y pues todavía no existía la crema aquí, entonces. Pero las tortillas sí, ¿verdad? Claro, tortillas sí. Tostaditas, pero sin crema. Pero rabanitos. Sí. Tortillas lo mismo que hoy en día, ¿no? Digo, la tostada. O sea, si dejas mucho tiempo la tortilla en el comal, se hace tostada. Claro. Sí, ya habrían inventado hasta el volcán, yo creo ya lo habían inventado. Pero sin carne y ni queso. Con carne humana. La pura tostada. Carne humana, exacto. Entonces, así es que, como decía, que llegan por Amecameca, así nos habíamos quedado. Y de ahí, o sea, entran por el sureste, ¿no? De la Ciudad de México. Uh-huh. Que es como hacia Puebla. Pues hoy en día es Estado de México. Y vamos a dar un poco de contexto de qué estaba pasando, cuál era la situación aquí en el Valle de México. Los aztecas habían conquistado primero el Valle de México 200 años antes. Uh-huh. En 1325 se funda Tenochtitlán, y para fundar Tenochtitlán habían conquistado aquí. Había varias poblados, y así, algunos eran antiquísimos. Hay como Cuicuilco, que está por Perisur. Ah, sí. Ese es como de la época de Cristo, más o menos. ¿A poco? Así de antiguos, ¿no? O sea, eran ya muy antiguos, ya estaba abandonado. De ahí se abandonaron estas poblaciones. ¿Y de Cuicui? Por la explosión de la erupción del volcán Xitle, se quedaron abandonadas. Dicen que de Cuicuilco se fueron a fundar Teotihuacán. Ajá. Los mismos que eran otomíes. Y luego, para cuando llegan los aztecas, hacia 1300, que llegan del norte, nadie sabe si de Arizona, de Sonora, de Nuevo México, de Chihuahua. O sea, tal vez eran gringos. Eso es lo más curioso. Los aztecas eran gringos. ¿Aztecs? Por nacimiento tenían su pasaporte. Y entonces van emigrando hacia el sur. Es una emigración de 200 años aproximadamente,
hacia el sur, hacia el sur, hacia el sur, van conquistando varias cosas, hasta que conquistan el Valle de México. Ahí el señor máximo del Valle de México era el señor de Azcapotzalco. Ajá. Sí, hay de por metro Hoy en refinería. día ya no, ¿verdad? Hoy en día ya no tanto. Hoy en día ya no tanto, pero pues hay por metro refinería y eso. Ahí, Estoy a punto de hacer un show en Azcapotzalco. ahí estaba su trono, Camarones, Aquiles Cerdán, refinería, Clavería. Ajá. Pero sigue habiendo príncipes de Azcapotzalco, como por ejemplo José José, el príncipe de la canción. Él es de Azcapotzalco. Él era de Clavería, claro. Ah, de Clavería, claro. Ahí está su estatua y todo en Clavería. Y ¿En serio? Sí. Órale. Y es el príncipe, el último príncipe de de Azcapotzalco. Azcapotzalco, güey, qué grande. Y entonces los aztecas habían conquistado al señor de Azcapotzalco y habían hecho una triple alianza con otros. O sea, este señor pues les pedía tributo a todos los de ahí, de Iztapalapa. O sea, eran poblados. Coyoacán, Iztapalapa, no sé, Venustiano Carranza. Ah, no, ¿verdad? No, ¿verdad? Todavía no. Y entonces se unen el señor de Texcoco con el señor de Tacuba y con los mexicas que ya habían fundado Tlatelolco y Teotihuacán, que estaban en la misma isla, pero estaban separados, eran como poblados diferentes. Teotihuacán y Tlatelolco. O sea, ellos llegaron así, pues nos quedamos con la isla, pues ¿cuál es su problema? Déjenos en paz. Pues sí, pero tienes que pagar tributo. ¿Pero dónde está Teotihuacán geográficamente? ¿Dije Teotihuacán? Sí. Ah, no, Tenochtitlán, perdón. Tenochtitlán y Sí. Tlatelolco. Qué bueno que me dijiste, si no, ahí los comentarios. Sí, yo estaba ya con una geografía. No, Tenochtitlán. Para que vean, se le cuestionan las cosas al doc, Sí, que está en esta islita, en medio del lago de Texcoco, que eran como varios lagos juntos, el lago de Xochimilco y así. Y entonces los aztecas con esta triple alianza, esa es la base del imperio mexica. O sea, digamos que el rey de Texcoco y el rey de Tlacopan, que es Tacuba, pues eran aliados de Moctezuma y de los emperadores aztecas y conservaban sus posiciones, sus privilegios, etcétera. Pero pues el jefe de la alianza era el azteca. Bueno, y entonces en la isla estaban Tenochtitlán y Tlatelolco, cruzando, y estaba conectada por calzadas, por puentes hacia tierra firme. Había por el sur, era hacia Iztapalapa. Por ahí pasaba Don Eric, el señor de Iztapalapa, ¿no? Él pasaba por el puente, así, voy al centro de compras, voy a comprar la gran Tenochtitlán completa. Y había otro hacia Tacuba, Atayachico, Tacuba, y ese era hacia el poniente, ¿no? Tacuba es un poquito hacia el norponiente. Ahí por Ribera de San Cosme. ¿Lo ubicas? Ajá, en tu vida has ido a esos barrios bajos. Bueno, ubico que existe. Oye, lo mencionan mucho en el reporte del tránsito. Sí, Ribera de San Cosme. Sí, digamos. Tráfico lento, avance lento en San Cosme. Todo eso era puente, o sea, o también se llama Puente de Alvarado. Ay, qué rico, me encantaría que todo fuera puente. Chale. Era una calzada, que era un puente hasta... bueno, no sé si necesariamente era puente como estaba abajo, a lo mejor era como una montañita así de tierra, pero por ahí pasabas. Más o menos hasta el circuito interior. Por ahí empezaba ya la tierra y el puente salía como de donde termina la Alameda hacia allá. Y por el norte no sé cómo era, la verdad. Pero bueno, esos dos son los que me sé. Y hacia el otro lado era hacia Texcoco. Ajá. Bueno. Y por ahí entraban mercancías y todo. Y el agua potable llegaba de Chapultepec, de un manantial, y por un acueducto la llevaban. Ajá. Así era la situación cuando ellos llegan. O sea, desde Amecameca ellos ven y así de... ¡Órale! Así era una Venecia, ¿no? Ajá, claro. Qué impresionante. Que por cierto, Venezuela se llama así porque era Veneciola. Así que ¿En era como serio? una Venecia también. Ajá, curioso, ¿no? Veneciola.
Ajá. Ah, qué interesante. Ah, O sea, también tenía muchísimo lagote y así, ¿o qué? Pues no sé, pero... O nomás llovía mucho. Sí, llovía tanto, o sea, las se calles. inundaba todo. Entonces, Venezuela. sí. Como Guadalajara, ¿no? También es... ¿Qué es? Ciertos días del año también se convierte en Venecia. Venecia también, bien Sí, bonito, sí, cómo sí. no. Bueno, entonces ellos llegan por el sur y se dirigen hacia la calzada de Iztapalapa. Pasan ahí por la casa de Don Eric, se saludan, no sé qué. El tátara de Don Eric. Chistes que ahí repetidos con el doctor. Y y en la orilla de la calzada los recibe una comitiva de nobles aztecas, así como, bueno, bienvenidos. Porque para eso ellos estaban, Moctezuma los había amenazado, les dijo, los invitamos cortésmente a que se vayan, pero si vienen aquí a la ciudad, todos nuestros guerreros van a estar preparados para recibirlos. Ok. Eso es una buena onda. Y así le dijo, entonces así dijo, pues... para recibirlos, pero no dijo cómo. O sea, a lo mejor con pastel, con así, los guerreros todos aplaudiendo, o a lo mejor pues con sus lanzas. No, llegan pero para esto Moctezuma y su banda ahí se habían puesto de... ¿Qué onda, banda? ¿Qué vamos a hacer? Sí, su banda me sonó. ¿Qué vamos a hacer, banda? Y Todos mandaron llamar ahí al señor de Tepito. Así, Ajá. este es rudo. O sea, sí se puso dura la cosa entonces, ya para que llamaran al señor de Tepito. El Tepito ese ya era. No manches. Y entonces acuerdan recibirlos en vez de atacarlos. Dicen, no sabemos qué onda, si son dioses o qué, pero vamos a recibirlos. Y aquí vemos en qué plan vienen, qué quieren. Y si es necesario, en todo caso, aquí los encerramos y los matamos, ¿no? O sea, es más fácil emboscarlos aquí. Lo cual era cierto. Muy cierto. Entonces, por eso salen muy lindos a recibirlos. Pásenle, los acompañan por toda la calzada de Iztapalapa. Y llegan a Tenochtitlán, ahí por Metro Pino Suárez. Y ahí ya los está esperando el Tlatoani Moctezuma, del cual ya habían oído. A ver, pero gran fuera de bromas del metro Moctezuma y Don Eric. Xocoyotzin II. Moctezuma Xocoyotzin II, o sea, ya había habido un Xocoyotzin. Un Moctezuma. Ah, que el Huicamina. Entonces, Moctezuma y el Huicamina fue Moctezuma primero. Sí. Ah, es que pensé que tal vez era como otro tipo de... Y le dijeron, ahí está el güey Moctezuma. Ajá. Así le decían, el güey. El güey. Y entonces... Moctezuma. Pero a ver... se voltearon y dijeron, te dije que era güey. Fuera de en sí broma o sí, pero sí, como ahora sí muy referencia, serio, ¿no? Fuera de broma, vamos a hablar en serio, por favor. No vamos a hacer chistes de Pino Suárez. No lo creerán. O sea, estamos hablando otra vez, nada más como para ubicar geográficamente, ¿qué tamañón tenía ya entonces Tenochtitlán? Bueno, o sea, la isla Ajá. de Tenochtitlán, pues era más o menos lo que hoy es el centro histórico. Esa es la gran Tenochtitlán. Esa es Tenochtitlán. Ya entendí, ok. O sea, terminaba la parte norte de la isla, era Tlatelolco, que ya estuvimos ahí. Entonces iba de Tlatelolco a Pino Suárez, haz de cuenta. O sea, ese era el área de la isla y más o menos, pues no sé, hacia los lados, tal vez de la Merced a Bellas Artes. Así, más o menos. Ya. No, un poco más de Bellas Artes, hasta donde termina la Alameda. Ahí terminaba la isla y, o sea, básicamente el centro histórico. Ok. Y... Perfecto. Pero Pero se extendía a toda la ciudad, hacia el sur. Bueno, no, había ciudades, poblados alrededor del lago, pues que eran en cierta forma parte del mismo sistema, ¿no? Pero la ciudad era eso, era el centro, lo que hoy es el centro histórico de México. Entendido. De Tlatelolco a Pino Suárez. Ok. Y de la Alameda a la Merced. Bueno. Y entonces, donde entran, como entran por el sur, es más o menos a la altura de Pino Suárez, ahí hay una... de hecho, ahí está enterrado ahora Cortés, exactamente, en ese punto. Y ahí se conocen por primera vez, se saludan, hay cuadros así de esos, fotos, no cuadros, pero se hacen intercambios. Y Cortés lo quería abrazar y así, pero los guardias de Moctezuma no lo dejan. Como no viste el de que abraza a Putin y así, le dicen. No. Hay uno que sale abrazando a Putin y No mames. como que alguien le dice y Putin pone caras. Le hizo una señal secreta.
Y pues aquí igual, no lo dejan abrazar, pero pues como que se caen bien desde el principio, se hacen amigos. Entonces Moctezuma les dice, síganme, por favor, síganme los buenos, y no los sigue nadie. Y No hay nadie bueno ahí. No hay ni un bueno ahí. Todos son los malditos. Sí. Y entonces los conduce al palacio de su padre, que es a unas cuadras, a Xayacatl. No, sí, era el padre de Xayacatl. Ahí los conduce, que era cerca de la catedral, ¿no? Por, ahí, por el pasaje catedral, por ahí. Y ahí los hospeda a todos los españoles. Algunos se habían quedado en Veracruz, otros a lo mejor se iban quedando, y los que llegan, quién sabe cuántos eran, a lo mejor 300, 400, no sé. Todos se instalan en el palacio y ahí están como huéspedes y descubren en eso una puerta tapiada, ¿no? Que ahí hay como que una pared así, le hacen y oyen, ¿qué habrá aquí atrás? Entonces hacen un agujerito y se asoman y ven todo el tesoro de Axayácatl. El tesoro Sí se llamaba de Moctezuma. A ver, ¿podrías googlear cómo se llamaba el padre de Moctezuma? Me entró la duda. Sí, ¿no? Axayácatl. Creo que sí. Sí. Sí, ya léelo. Bueno. Permite. Papá de Moctezuma. Se llama Axayácatl, tal cual, ¿eh? Entonces estaba ya bien. Que la X en ese tiempo se pronunciaba o sea, cuando transcriben esto, para empezar, en las crónicas de Bernal Díaz de Castillo, todos los nombres están mal. Mal interpretados. Sí. O sea, ahí como escuchaban, por ejemplo, él dice Montezuma, y así como claro, los gringos así le dicen también. Montezuma. The Empire of Montezuma y tú de... Después ya se va como perfeccionando, se va ajustando más. Y hay un momento en el que la X en español cambia su sonido. Antes era sh, como Don Quijote, México, y así, y se le Ximena, Xavier, se le cambia y entonces ya queda como X. Entonces, los Javier con X deberían de decir Xavier. Bueno, Xavier si es la forma de o Xavier. Si lo vas a pronunciar como se pronuncia ahorita sería Ximena, Xavier. Así debería ser. O sea, la X no tiene sonido de J en español, pero en algunos casos se hacen excepciones, en estos que se cambió de sh a J. Como México, o sea, en realidad se pronunciaba México. Ok. Bueno. Y por eso en España lo escriben con J, o sea, eso es más correcto en cierta forma, pero pues se ve como gachito, entonces... Bueno. Se ve, además ahora se usa como para menospreciarnos. Así es. La gente México. pone los mexicanos. Los mexicanos. O sea, gente de México. Claro. De México. Gente de México. Mexicana. Mexicana. Bueno. Entonces, estos quedan muy impresionados con los jardines y toda la belleza de Tenochtitlán, pero se sacan de onda durísimo con los sacrificios y la religión. Esto, imagínate un cristiano así que está viendo esto y ay, bienvenidos, vamos a sacrificar a uno. No. Pero cuando ven el tesoro, ¿qué? Pues se les así, los ojos dicen, a esto vinimos. Pues sí, se les ponen ojitos con signo de... Claro. De ¿Y ahí cuál es el plan? Pues nada, seguir conquistando. Pues navegan ahí con bandera, ¿no? Se hacen tontos. Pero, y se hacen amigos Cortés y Moctezuma, empiezan como paseaban y platicaban, oiga, don Mocte, pues, ¿por qué no cambia de religión? Hágase cristiano, hombre, y le daba ahí folletos. Oye, así es. Cassettes, en esa época eran cassettes. Oye, ¿y con traductor? Sí, claro. ¿La Malinche? Sí. Pues bueno, sí. Para esto la Malinche probablemente sí ya hablaba, yo creo que español, muy bien, ya nada más necesitaban a un traductor, o tal vez ya tenían varios, no sé. Pero sí le decían, ya hágase cristiano, mire qué feo eso de estar sacrificando gente y sangre ahí pues, escurriendo de su pirámide y todo, cráneos por todos lados. No, o sea, la Catrina, no. Bueno, entonces, pero Moctezuma así como, no, pero estamos bien, así me gusta mi religión, gracias. Ajá. Y llega incluso a aceptar Moctezuma hacerse vasallo de Carlos V. Lo hace, sí, no importa, yo me hago vasallo se oye chido su emperador, le contaba. Buena onda, el emperador tiene una barba, así como la del Dr. Stern. Sí, no, el doctor trae barba de Cortés. Es que hay que meterse en personaje. Qué buena barba traes ahora, ¿eh? Sí, muy buen look. Estaba viendo unos videos viejos nuestros. No, sí hubo un punto en que los dos, tú y yo, teníamos muy mal look.
Sí. Creo que ahorita más o menos. Aunque en 6 meses voy a decir, no mames, nos veíamos de la chingada. Seguramente. Ajá. Bueno, entonces aceptó ser vasallo. Entonces en ese momento, pues ya, como ya ahora, ¿para qué lo conquistamos, no? Pero hay como 3 cosas que terminan ya detonando la guerra, la conquista, que son, primero... bueno, para esto, olvidé mencionar algo. Nada más, para ir al corte, si quieres, déjanos como en el suspenso. Va, pues ahorita vemos las 3 causas que iniciaron la guerra entre españoles. O sea, estamos hablando de que ya estaban de cuatitos. Paseaban. Y lograron el sueño, que es no tener que seguirse matando y sí lograr ponerse de acuerdo. Ujú. Y pasaron 3 cosas, pero una de ellas fue una verdadera estupidez de alguien. Oílo. Regresamos. Carlos Vallarta, Isabel Fernández, Alex Fernández, Daniel Sosa, El Cojo Feliz, Ana Julia Yeye y muchos más se han presentado en El Showcase, el único show con elenco alternante top de stand-up de México. Todos los martes, 139, Ciudad de México. Boletos en circulocomedy.com. Estamos de vuelta, damas y caballeros. Ya lo oyó usted, el Showcase. Cada martes, 6 diferentes comediantes. Sorpresa. circulocomedy.com, aquí en la CDMX. Yo tengo mis shows. Usted puede encontrar la información. Tijuana, Guadalajara, Querétaro, algunos más en mi Instagram, @DonCurier. Chido. Yo... ¿Mencionaste Patreon? No te he mencionado Ok. tus servicios. Sí, porque ya ves que productos y luego servicios. repito. Ah, ¿sí? No, pues nada más los invito a suscribirse a mi Patreon. 100 pesos al mes, 4 conferencias. Y participan en vivo, pueden hacer preguntas, quejas, comentarios. Si usted es chairo, pues esa es su oportunidad de ir a atacarme. Ahí es oportunidad de ir. Y lo hace por deporte, pero imagínense, si lo hace gratis en Facebook, imagínense cuando le estás pagando para pelear. No. Se pone bueno. Patreon.com/Ricardo Star. Ok, gracias. Entonces, 3 cosas que detonan. Una, La bronca entre Cortés y Moctezuma, entre españoles y mexicas. primera, Moctezuma en algún momento, no sé si antes de ser amiguis y pasear con él o qué, pero en algún momento manda atacar al campamento español en Veracruz. Ok. Y hay 7 españoles muertos y varios totonacas. Ok. Y porque él tenía duda de si eran mortales o no. Entonces, ¿por qué no hacemos una prueba? Así se ponen platicando con porque aquí no, pero allá que están más ahí desamparados, vamos a caerles con un ataque y los matamos y a ver si sí se mueren, ¿no? Primero, porque ellos también no sabían si eran mortales o eran dioses. Y obviamente los españoles jugaban con eso, se daban perfectamente cuenta que les tenían como cierta ahí una superstición. Se daban su taco. Así de señor Moctezuma. Sí, cuando alguien se sorprendía decía, Dios mío, Cortés decía, mande. Hacían trucos así como decía Cortés, mira, cuando le haga yo así, disparas al arcabuz para que se espanten, ¿no? Entonces, domina el... Hacían el de internet, el de los fuego. perros que le haces así con una sábana. Así. Y luego, ya no está, y los mexicanos, ¡oh! Así. Pero salía un mexica, el típico listo, así lo traía así. A ver, ¿por qué estabas escondido ahí? Lo traía así. Aquí está. Yo lo vi correr. Sí. Regrésenle al video. No se ha inventado. Chale. Y entonces le llevan la cabeza de uno de estos españoles muertos a Moctezuma para que compruebe que sí. Entonces eso los envalentona, ¿no? Dicen, ok, sí se mueren. Y sí les da miedo la muerte. Y luego otra cosa que detona esto es que para esto tú preguntabas que si lo siguió persiguiendo. Nada más una pregunta respecto de la primera cosa, perdón que te interrumpa. Que hayan descubierto que sí se pueden morir es detonante porque entonces se pusieron más a la defensiva los mexicas o porque se enojaron los españoles de que los hayan atacado. Las dos. Ajá. Las dos cosas. Llegan las noticias de esto y entonces... Pero entonces ellos están ahí encerrados y no saben qué hacer. Claro. Dicen, no, ya valimos, ¿no? Ahora, sí, me voy a salir voy por cigarros. Y entonces, en ese momento secuestran a Moctezuma. Cosa que no fue muy difícil. Además lo mandaron a amenazar así. Llegaron una comitiva al palacio. Señor Moctezuma, por favor acompáñenos al palacio o habrá consecuencias. Sí, claro. Entonces...
se va a Moctezuma y se instala a vivir con ellos en el palacio de Axayácatl. Y los nobles así, pues, ¿qué? Y él, no, yo voy voluntariamente, es que son más divertidos estos. Pero me la paso bien, traen juegos de mesa y así. ¿Pero con qué lo habrán amenazado? Con matarlo. Sí, claro. Y entonces, literalmente, lo toman de rehén, porque ellos ya sabían que los iban a atacar en cualquier momento. Entonces dicen, pero ahora el Tlatoani vive con nosotros, ya no tan fácil. Que ahí está la verdadera cobardía de Moctezuma. Bueno, sí se le puede llamar así, cualquiera en su situación lo haría, pero siendo el jefe, el líder de una cultura donde sacrifican a la gente, no puede hacer el sacrificio. Pues no, porque siempre es mejor que sea la otra gente y no uno. Pero tampoco servía de mucho, pero por lo menos podía ponerse en ¿Qué? Y entonces ya en ese momento inicia la revuelta y no te pones de rehén poderosísimo. Pues sí, pero pues te digo que no. Bueno, el caso es que en fin, queda secuestrado por ellos. Sí, yo bien decepcionado de Moctezuma. Bueno, en fin, pues ya lo hizo. Ya lo hizo. Pues ya por su culpa perdimos. Como si tú fueras de ellos. Sí. Perdimos, nos conquistaron por culpa de ese cobarde. Y también su hermano Cuitláhuac. Ahí se va. Ay, ojalá la pedreen a Moctezuma. Y entonces, ¿qué pasó después? Pues tus deseos se hicieron. No. Y entonces, para esto llega una expedición de Cuba para arrestar a Cortés, ¿no? Y los sublevados, enviada por Diego de Velázquez, comandada por un tal Pánfilo de Narváez. Se entera Cortés y en ese momento tiene que decir qué hace, ¿no? O sea, dice, ahí vienen unos, tenemos aquí el peligro de estos y vienen unos también a arrestarme. Chin, dice, no. Es que de veras que está de película. No, sí, es una historia impresionante. Y sí, o sea, no lo creería. Si lo lees en una novela, dices, ay, pero es real. Entonces agarra así a la mitad de la banda, lo divide en 300 y 300. 300 así. Vámonos a Veracruz. Vámonos, muchachos. Y agarra y se lanzan a Veracruz como si fuera aquí a la vuelta. O sea, Veracruz son casi 400 kilómetros, 380, no sé qué. Fíjate así en caballos a toda velocidad. A Veracruz. Y nomás eran 13 caballos, entonces los otros, ¿en qué iban? De ahí encima unos de los otros. Los otros ahí corriendo. Con una tablita jalada por el caballo. Iban esquiando. 10 en la tablita. Así. Subidos así como acróbatas, subidos así. Y cruzar así el volcán, ¿no? Imagínate, cruzar montañas, toda la Sierra Madre Oriental. O sea, no es cualquier cosa. Qué cañón. Pero se lanzan y estaban ahí durmiendo los de Pánfilo de Narváez. No, pues no está Cortés. Nos dijeron que iba a estar aquí. Alguien lo se busca. Se desconoce su paradero. Solicitamos vuestra colaboración para localizar al joven. Tenía 36 años. Hernando de Cortés. El caso es que estaban ahí durmiendo y llegan de noche, arrasan con... Así los arrestan a Pánfilo de Narváez, lo inmovilizan a todos. Y Cortés les da un speech así en ese momento de muchachos, nosotros somos hermanos, somos compatriotas españoles, os invito, os exhorto a que os unáis a la causa. Además ya hemos visto los tesoros que hay. Bueno, les habla de los tesoros. Me encanta haber oído ese speech, así que... Y esto, como las películas. Y Pánfilo, oigan, pero cállese. Y, total que sí, Pánfilo lo mandan, lo embarcan de regreso a Cuba con algunos cuantos ahí que se quedaron fieles. Vámonos de regreso y se jala a todos los demás. Y entonces ahora tiene refuerzos, ¿no? Entonces llegan a Tenochtitlán, pero se encuentran con el detalle de que Pedro de Alvarado había temido una emboscada. Pedro de Alvarado es al que él deja encargado y había temido una emboscada y atacó primero él a los aztecas y mató a algunos ahí en una fiesta religiosa. Además, o sea, pensó que ahí iba a ser el momento en que los iban a... Porque más sí se quedaron pocos ahí encerrados, o sea... El caso es que se adelantan, matan a algunos y eso resulta peor. Y entonces ahora todo así como de película, están encerrados y llega Cortés. Y lo increíble es que no atacan a Cortés en ese momento, pues lo dejan llegar al... Pues es que justo han de haber dicho, tus amigos hicieron un desmadre. Exacto, le dicen, ve a ver qué hicieron tus amigos. Y ahí seguía Moctezuma preso de la cárcel de...
no sé, bueno. Y entonces... La cárcel de los sesos. Así los sesos. Que han llegado hasta aquí. Que han llegado desde un puerto. Bueno, ok. Entonces entra Cortés al palacio y dice, ¿qué está pasando? Va a ver, Moctezuma, aplaca a la banda, ¿no? Vamos al balcón, lo sacan, así, dales un discurso. Y está Moctezuma así, no sé... como les decía, compatriotzin. Sí, ¿no? Sale como a... Sale ahí a aplacarlos, ¿sabes? Y alguien le avienta una piedra en la cabeza y lo mata. A Montezuma. Qué duro. Cae muerto. Y entonces ahora sí se puso feo. Y entonces les queda Cuitláhuac, que es el nuevo Tlatoani, y dice, lo mandan así, váyase haga algo para apaciguarlos y va, y pues obviamente más bien se les une y ahora los organiza y vamos a matar a estos españoles. A estos que vinieron aquí a meterse, a colarse. Claro. Y entonces, no sé qué, los sitian el palacio por 93 días. No sé, 93 días es cuando ellos sitian Tenochtitlán, como por un mes. Sitian el palacio. Y pues ya no tenían víveres, ya hasta ahora sí se estaba... Porque no era tan fácil entrar y estaban así con sus arcabuces. Que los arcabuces era un arma bastante chafa. O sea, no se puede decir que realmente ganaron por eso. Pero pues Malgren explota y se espanta y lo mata. Y tenían espadas. La espada de hecho fue más importante que el arcabuz. La espada sí era un arma mucho más avanzada que cualquiera que tuvieran ellos. Ellos tenían como unas cachiporras así, pero de algunos espadazos se rompían. Ajá. O sea, una buena espada pues es un arma metal bien afilado, acero, ¿no? Sí. Ajá. Y entonces ¿es afilado o más bien como...? No, sí corta, claro. Corta mucho. Y entonces incluso antes decapitaban con espada. Entonces tenía que salir la gente, los españoles tenían que salir por víveres. Entonces, pero ya no había víveres, o sea, se estaba poniendo fea la cosa. Se organizan el 30 de junio de 1520 cómo escaparse hacia la calzada de Tacuba. Oyeron las noticias, así, tomar la calzada de Tacuba hacia dirección poniente. Tránsito que avanza. Entonces, sí, nos conviene por ahí. Esto fue el reporte viaje. Esto fue el reporte, porque este palacio estaba como al norte del Templo Mayor, o sea, como digo, como atrás de la catedral, entonces de ahí directo sale la calle Tacuba. Y agarran. Entonces, deciden escaparse así de... así 600 personas, ¿no? Más los que habían llegado, ya eran como 1000 personas. Ajá. Y con caballos y todo, pero no hagan ruido cuando estén dormidos. Y así salen y llegaron más o menos hasta donde acaba la Alameda. ¿Has visto la iglesia de San Hipólito? No. Bueno, ahí después, tiempo después, construyeron esa iglesia en recuerdo de esa noche, que es la noche triste, del 30 de junio al 1 de julio de 1530. Aunque esto era todavía el calendario juliano, todavía no se cambiaba al gregoriano. Entonces, si lo cambiaron al gregoriano, son unos 10 días. No sé si antes o después. Bueno, entonces, llegando ahí donde termina la Alameda, empezaba el puente, empezaba la calzada. 10 días antes. Sí, antes. Empezaba la calzada y ahí ya los estaban esperando, así de... Los otros también así de... que no vean que ya sabemos. Estaban así por tierra y por agua, ¿no? Estaban canoas, así 1000 canoas. Entonces, imagínate así con arcos, flechas, lanzas, piedras, lo que sea. Y estos en la calzada los atacaron. Entonces sí les dieron así... Se murieron más de la mitad de los españoles. Los caballos, perdieron cañones. Pues habrá muerto 500 personas. Cañones, incluso los tesoros. Porque eso sí nos iban a ir sin los tesoros. Los cargaron. Ya estaban saliendo, pero espérenme. Y me regresaba ahí por unos tesoros. Entonces iban cargando tesoros, se cayeron varios tesoros al agua y se perdieron. Y se ahogaron. Algunas personas se ahogaron. La mayoría murieron ahogados. Porque traían cosas pesadas puestas. Pues o porque caían ahí desmayados al agua. Pero mi punto es que también una vez leí que algunos por ponerse las cosas del tesoro se hundían. Sí. Y se morían. Sí. En el agua así queriendo quitarte el tesoro de Ashayaka. Imagínate, ¿De qué te sirve? Más allá, ¿de qué te sirve? Exacto.
La codicia humana. Codicia humana. Pero bueno, destruye. la mitad más o menos logran llegar al otro lado. Se supone que ahí se puso a llorar Cortés abajo de un árbol que todavía existe, el árbol de la noche Y triste. escribió Deberíamos algo. ir a estos lugares a hacer ese Sí, recorrido. vamos. Y Escribió algo él, ¿no? ¿O estoy equivocado? no, Cortés escribió cartas. Escrito pero, cosas. Pero creo que probablemente algunas- esto sí lo relata en una carta. Ajá. Sí. Que, la leí hace tanto que ni me acuerdo qué dice. Pero la fuente principal sigue siendo la crónica de Bernal, ¿no? Que todo esto lo vivió, ¿no? El caso es que, bueno, fue la peor derrota, pero logran llegar a Tacuba y ahí ya se reorganizan, ya los aztecas ahí los dejan en paz y pues sí fue así. Entonces aquí ya se detona la guerra totalmente. Ok. Y lo que hacen es que empiezan a rodear todo se van por el Estado de México, ahí y eso sí les daba miedo, ¿no? Decían, Oiga, pero ahí tenemos que sí pasar matan. por Oye, ahí sí matan. Cuautitlán, Tultitlán, Coacalco, Ecatepec. Cabe decir que existe la... Ahí sí mata, mejor nos regresamos ahí. Sí. Auxilio, pidiéndole auxilio a los mexicas. Y los mexicas, no, tampoco nos metemos ahí. Tampoco nos metemos. Sí. Lo que se dice también es que Hernán Cortés inventó el taco. O sea, que es como el autor, como Pero esto tradicional. Todavía falta. Ah, es que según yo fue en lo de la huida de la noche triste. No, Ok. todavía falta. Ok. Ah, claro, porque esto fue en Coyoacán. Exacto. Eso, chinga. El caso es que se van hacia Otumba, que es Estado de México también. De Otumba siguen por hasta se regresan a Tlaxcala, ¿no? Y con miedo de, pues no sabemos si los tlaxcaltecas van a seguir siendo aliados o ya también se nos van a... Bueno, llegan a Tlaxcala, los reciben, se reorganizan y se le ocurre a Cortés la idea más loca de toda la conquista, que es... ¿Cuál será? Tratar de quitarles el agua. No exactamente. A ver. Bueno, sí, También, ¿no? sí hicieron eso, pero Pero no me acuerdo. pero una más loca. A ver, échale. Traer los barcos de Veracruz en los que llegaron para invadir por agua Tenochtitlán. No sabía eso. Pues, o sea, los demás así como dijeron, no, ya lo perdimos, ¿no? Sí. Cuando dijo, y traed los barcos para invadir de Veracruz a Texcoco, traer barcos, imagínate. O sea, Desarmados. desarmados, pero así, imagínate, lejísimos y montañas. Bueno, pues lo hicieron. Trajeron los barcos, los armaron en Texcoco o por ahí y los echaron al agua y invadieron Tenochtitlán por agua y además bloquearon las calzadas Ajá. y cortaron el acueducto de Chapultepec. Entonces los dejaron sin agua, sin comida, sin nada. Para eso también la viruela ya estaba haciendo sus efectos, ¿no? Que la viruela se cree que no fueron realmente los españoles, sino algún negro, algún esclavo. Siempre los negros tienen la culpa de todo. En las películas, el primero que Sí, se sí, muere. sí. Exacto, siempre mal. los negros tienen la culpa, ellos trajeron la viruela. Entonces, pero no, sí es posible que sea cierto. Entonces llegó la viruela. Bueno, no es culpa de nadie, ¿no? Bueno, claro. La viruela, y bueno, en todo caso el esclavo, pues lo traían a la fuerza. Sí, sí. ¿Qué te pasa? ¿Por qué nos ¿Por contagias? ¿Por qué vienes como esclavo? ¿Estás viendo que te estamos obligando a trabajar? ¿Cómo te atreves a contagiarnos? Exacto. Todavía que te damos trabajo. Literal le daban trabajo. Sí. Bueno, entonces, riéndonos de la condición De la gente o que sea, de estos sufre. pobres. En fin, el caso es que los nativos de aquí pues no tenían las defensas para la viruela, nunca habían tenido contacto con ese virus y los españoles pues también se morían, pero mucho menos, ¿no? Entonces ya la viruela estaba haciendo estragos y y con la falta de agua y todo empiezan a morirse, así a caer Pues sí. muertos. Y no tenían por dónde salir, estaban totalmente bloqueados. Eso es que... Justamente también la idea de llegar por agua era pues para que no escapen en sus canoas, para que no tengan para dónde escapar, ¿no? Los tienen fritos, los tienen atrapados, los tienen sedientos y enfermos. ¿Y qué pasó después? Descúbralo en la conclusión de este apasionante episodio.
el Dr. Stern iniciará pronto cursos en línea de literatura, historia de la filosofía e historia de México. Informes en laudante-rsw@hotmail.com. Estamos de vuelta para la conclusión de esta apasionante historia que yo no sé usted, pero a mí me ha revelado cosas nuevas. Y miren que ya hemos hecho 3 o 4 episodios que tocan estos temas. Siempre hay algo nuevo, Doc. Y le estoy cortando harto, pero sí, está muy interesante esto. Bueno, entonces nos quedamos, ¿se acuerdan? La noche triste, julio de 1520. Pasa más o menos un año, hasta mayo. O sea, un año en lo que se En lo van que están a organizando, Tlaxcala, se reorganizan, traen los barcos, los arman. Pues es poco tiempo, Es ¿no? poco para todo esto. Pues en menos de un año. Hoy en día 10 meses y medio. Hoy en día se inunda no sé qué parte de la Hoy ciudad. en día no la somos, o sea, arreglan. imagínate, esto es lo que madrugaban, lo que se cansaban, y todavía más Cortés no paró en toda su vida de seguir explorando. Y, o sea, y nosotros así, pero, pues, me tengo que levantar a las 9, a las 8, no, ya no voy. Así, ¿no? Es verdad. Es verdad. Imagínate, o sea, de las 5 de la mañana ya estaban marchando ahí con las botas todas incómodas. Creo que en ese tiempo todavía no, los zapatos no eran diferentes de un pie y del otro, entonces me eran digas. más incómodos. Pero sí, no eran unas, como esos mosquitos, arañas. Te daba un dolor de panza y no había medicina, te picaban mosquitos. Y luego la bronca entre ellos, también de repente se han de haber paludismo. metido con las chavas de los otros, ¿no? Que ahí todo era como mercancía, ¿no? Las mujeres, tengo 3 mujeres. No, pues imagínate, nos regalaron 20 y somos 600. 600. Como bueno, Sí, para sí. los capitanes. Pero los otros, sí, sin mujeres ni nada. Ok, pues Pues exacto. lo que cayera. O sea, digamos que es material para la problemática. sí. No, o sea, no nos podemos imaginar cómo eran. Y entonces pasa un año. Sí, y entonces ya, sitian la ciudad. Son 93 días de sitio por mar y bloqueando las calzadas. Hasta que aparece Cuitláhuac. Dura muy poquito porque se muere de viruela. ¿Te acuerdas? El hermano de Moctezuma, que queda como Tlatoani. Sí. Dura 2-3 meses, se muere de viruela y queda su sobrino Cuauhtémoc liderando la resistencia. Y pues así hasta el 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc huye de la ciudad hacia el norte y ahí por Tepito se embarca para salir por el agua por norte, y ahí en su canoa luego lo interceptan. Y Cortés, les dije que los barcos eran la solución. Sí, yo sabía. Y todos los que le habían dicho que estaba loco, así ya. Sí. Entonces, con barco agarran a Cuauhtémoc, lo apresan. Ok. Y ya, en ese momento cae la Gran Tenochtitlán llena de cadáveres, entre viruela, sed, hambre, armas, miles de cadáveres. Olía tan feo que tardaron meses en poder entrar a la ciudad, ¿Ah, de lo sí? feo que olía, hasta que ya se acabaron de podrir, o hasta Y estamos que hablando no sé de- quién lo limpió. Estamos hablando de gente que estaba acostumbrada a los horriblísimos olores corporales. Pues imagínate, pero miles de cadáveres Sí, pudriéndose. no. ya La es putrefacción es más allá. Sí, y entonces se establecieron en Coyoacán. Por eso ahí fue la primera capital, ¿no? Coyoacán ya estaba suficientemente lejos. Y y ahí es donde inventa el taco. O sea, en las celebraciones de esto, dicen, pues carne y tortillas y taco. Algo había yo leído que era como no hay platos para todos, no hay como dónde poner la carne. Y entonces que fue como de, pues, Exacto. pongan Pues, en la las tortilla. Pues, Cortés, porque les tengo yo que decir todo, hombre. Que pónganlo en las tortillas. Yo les tengo que decir que los barcos. Pero se me hace que es mentira. O sea, a fuerzas a alguien se le ocurrió poner la proteína dentro de la tortilla antes que a Cortés. Pues sí. Exacto. Taco de... Por acá el bistec y luego la tortilla de acompañamiento. Pues, ¿qué es eso? Y entonces ahí fue. Ahí se establece la primera capital. Todavía existe la casa ahí donde se establecieron. Ya no había miedo de que se volvieran a levantar o algo, ¿no? Ya no había quién. Pues no. Y además Cuitláhuac queda preso con ellos.
por un tiempillo. Y de lo de que lo torturaron y tal es probablemente cierto. Y A Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, lo de los pies. Ahí sí, exactamente, si le quemaron los pies o no sé si hay pruebas históricas, pero sí que lo torturaron. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Que dónde estaba el tesoro? Pues eso dice el ¿O mito. más tesoros? Pues sí, eso dice el mito. Sí, bueno, pues se supone que él al huir, no sé qué, mandó esconder los tesoros y que no los encontraban, entonces confiese. Y junto con otros, ¿no?, de sus allegados. Y Cuauhtémoc como el acertijo, así de que donde nace el sol y se esconde la Exacto. tierra. Exacto. ¿Quién sabe qué? Y están estos güeyes en el mar, en la playa. ¿Dónde está? Maldito. Exacto, y en la y decía, está en Iztapalapa. Y dice, ahí está. Y entonces todos decían, Ahí buscarlo a está. Iztapalapa, pero él decía, en Iztapalapa. Y entonces buscaban en todas las palabras. ¿Cuál palabra? Iztapalapa. Exacto. ¿Y sí sabes cómo se dice espejo en náhuatl? ¿Cómo se dice? Iztaccíhuatl. Está así, güey. Está chale. Hay muy buenos de esos. Sí. Por acá tengo casualmente, fíjate. No venía que preparado no venía yo para preparado. estos balazos de humor. Y espera. Un poco. A ver. ¿Cómo ¿Cómo se dice el 50%? Mitla. Mitla. Ballet parking, ¿cómo se dice? Huitlacoche, dice Don Eric. Los patos que me pertenecen. Miscuac. No, este está muy grosero. ¿Así? Seno de gran tamaño. ¿Qué es? ¿Cómo es? Chichotla. 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 Se pasa. Bueno, ¿Y entonces, ¿Qué hay otro? Anda, reducciones, va a caer la narrativa. Sí. A ver. Y todo el mundo se quedó. Y entonces, ¿qué hizo ya? ¿Qué pasó ya después? Se entraron a la ciudad, limpiaron todo. Ya limpiaron y pues establecieron un gobierno. El que da, obviamente, ya le notifican al rey, todo Ya lo tienen que ahí pasó. al pueblo, ya era de ellos. O sea, me lo imaginé ahorita como para limpiar la ciudad, pues Pues todos, sí, bueno, ya quedan. Ya es el pueblo. Sí, claro, quedan sometidos a ellos. O sea, ya no son los A españoles. los de Tlaxcala les conceden una hidalguía Un salero. universal, o sea, un salero Uno. para toda la ciudad. Ese fue el premio, ¿no? No, les dieron unas bolsas de sal. ahí. Estamos La fina, igual. ¿Cómo igual? Ya ahora tienen sal la fina. Y entonces, ¿qué más? Pues además empieza una evangelización masiva, o sea, empiezan a bautizar. Poner o sea, iglesias, todo, templos. poner iglesias, O sea. todo, destruir templos y ponerles encima iglesias. Y Cortés no para y dice, bueno, pero ya sigue habiendo tierra, entonces sigue y sigue, llega a Jalisco, a California. Él es el descubridor de California también. O sea, ¿no? Piensa, hoy lo que es California, ¿no? O sea, hoy California, si fuera país, sería el segundo o tercer país más rico del mundo. Sí. Después de Estados Unidos. O sea, si se separara En sí de Estados mismo. Unidos, en sí mismo. Por Hollywood y todo eso. Exacto, pues sí. Bueno, Sería el segundo o y tercero. por el surf. O sea, hasta ahí se va con por Alemania. la renta por Hollywood y por la renta de tablas. Ahí de se surf. va con Alemania. Con O sea, Alemania. fíjate la potencia que es California. Oye, Y ese también, el descubridor es Hernán Cortés. Sí. Y ahí por eso se llama el Golfo de Cortés. Y ahí lo raro es que en California Taco Bell, o sea, ese es realmente el Taco No, decía, Bell. ¿qué ha pasado con el Golfo de Cortés? Y no le digáis así. Claro, el Golfo de Cortés que es el que es como No le digáis así al capitán general. la axila de México. Exactamente. Pero entonces, ¿qué es Yucatán? No sé, ¿por qué? No, pues no sé, se ve raro, ¿no? No sé. Pero- Ya, es que como su demarcación O sea, geográfica. Bueno, Pues es que no me lo estás diciendo ahí sin enseñarme un mapa, Doc. ay, que nunca has visto Yucatán. Ay, no, ya me puso aquí en... Todos los yucatecos están ahorita. ¿Cómo que no No, ¿Cómo que no sabes cómo es Yucatán? Yucatán. Bueno, pues habría mucho más que decir de la vida de Cortés. El caso es que
Queda como capitán general al mando desde 1521 hasta 1535. ¿Qué tiene? No, nada, pues como... Bueno. Pues si esa es la axila, pues no sé qué es Yucatán. Es un piquito ahí. Ah, Y ok. entonces queda como capitán general hasta que ya se convierte en un reino Ujú. en 1535. Para esto todos los enemigos de Cortés de antes y pues ya voló. No, pues sí. ¿Verdad? Así no, bueno, Diego de así. Sí, claro. Y el rey así, ¿cómo que le querías impedir que fuera para allá? Sí, Lo fuera de mandó a broma. azotar así. Sí, fuera de Don broma. Diego así de debe haber Velázquez, sido. sí, el oso, así. Sí. Y Pánfilo en Narváez, los dos azotándolos así. No, ya, su majestad. ¿Cómo te atreves a perseguir a Cortés? A Cortés. Pues, me lo mandaron ustedes, cállate. Sí, no, man. Y, ¿qué más? En 1535 llega el primer virrey, don Antonio de Mendoza. Ujú. Cuando él venía en el barco, había mucha neblina. Así Ujú. estaba. Y de repente, o sea, iban ahí los marineros y se oye un ruido, ¿no? Y preguntan, ¿quién navega? Un galeón. ¿Y hacia dónde os dirigís? Al puerto de Cádiz. ¿No? Pero no se veía nada, ¿no? Ajá. Eso es más bien al revés, ¿no? ¿Cuál es vuestro cargamento? Especias, esclavos y telas. ¿Cuál es el nombre de vuestro capitán? El Marqués de Mendoza. Dice, bueno, que vamos en el mismo barco. Así, así gritando de un lado del barco al otro. Eso sí fue una ametralladora de humor con el Marqués de Dr. Stern. Mendoza. Vamos en el mismo barco. Pues qué interesante, Doc. Y ya de ahí. De ahí, pues, lamentablemente falleció el capitán Cortés. Sí. Que tuvo Es mil una triste hijos. noticia. Tuvo hijos por todos lados. Con la hija de Moctezuma. Tuvo un hijo, esta mujer Isabel Moctezuma. De hecho, a los 21 años ya había enviudado 5 veces. Ya había tenido 5 maridos. Maldito. Pero además de los 5 maridos, se coló por ahí Cortés entre el tercero y el cuarto. Ah, o sea, ella había enviudado. Se Sí. casaba con los dones. Pues los señores. algo así, desde chiquitilla. Los señores ahí. Pero se le morían todos, ¿no? Iban viudando. Ujú. Y el cuarto marido, poco después de que, o sea, ella se casa ya embarazada de Cortés. Ujú. O sea, se muere el tercero y dice Cortés, bueno, pues, pobre, pues hay que ir. Dice, me quiero casar contigo. No creo que eso me vaya a traer mala suerte. Pues sí me caso. ¿No? ¿Por Sí qué me voy. preocuparía? Por cierto, la esposa la había dejado él en Cuba, la Ah, sí. cuñada de este, y ya ni siquiera sé si la volvió a ver nunca más, ¿eh? O sea, ahí se quedó. Te va. Sí, dijo, yo me... Era más fácil hacerse güey cuando no había WhatsApp, ¿no? Exacto, o sea, así, ¿por qué no me contestas? Las cartas. Las cartas. Te dejan visto, pero pues. ¿Cómo sabes que la vi? Entonces, con la hija de Moctezuma tiene también una niña que se llamaba Leonor Cortés Moctezuma. Ok. Luego, la doña Marina se termina muriendo, también tiene un hijo con ella, Martín Cortés, Ujú. que ese fue pues el heredero. Y el rey le concede el título de Marqués del Valle de Oaxaca, que hereda Martín Cortés. Y el que pues mestizo, ¿no? O sea, era, pues, ¿qué hacemos con los mestizos? Pues nada, bueno. Y doña Marina se muere a los 35 años de viruela. Ok. De hecho, en 100 años se murió como el 90% de la población de viruela. O sea, fue de 25 millones, terminaron como en 2 millones. No manches. Sí, fue, o sea, no, el coronavirus Es fue una de cosquilla. chiste, sí. Bueno, Lamentamos lamentamos. el Mucho fallecimiento las de doña pérdidas. Marina, de viruela. Ah, no, dices. ¿Y qué más? En 1547, a los 62 años, se muere. Ya Cortés se regresa ya. Pasa por ahí unos 3 años en España, luego regresa, luego vuelve a ir a España. En el 41 ya se queda definitivamente allá. Él primero había dado instrucciones que sus restos los pusieran aquí en el hospital, en la capilla junto al Hospital de Jesús Nazareno, que es justo ahí por Metro Pino Suárez. Ajá, ok. Pero luego, ya que estaba en España, dijo, ay, entiérrame donde me caiga, en la parroquia de donde me muera, ahí pónganme. Ajá. Y entonces se lo ponen, pero sus restos fueron movidos por lo menos unas 8 veces después. O sea, que era que aquí, que allá, que
en España, luego lo pasan para acá, también acá de un lado a otro. Y el pinche cadáver, que la chingada. Sí, otra vez. sí, Que la chingada. Como O sea, Wick- en vida no paré y tampoco muerto. como Weekend at Bernie's, le ponen unos lentes oscuros y ahí lo traen. Exacto. ¿Te acuerdas de esa Sí, y película? además cada vez ya es así menos, ¿no? Ya Cada vez es un huesitos, cascalaquita. Pero sigue unido. Exacto. Y ahora está justamente ahí donde él quería, en esta iglesia de Jesús Nazareno, ahí por El Salvador y por Metro Pino Suárez. Y Órale. sí, es como El Salvador, esquina Pino Suárez. Ok. Yo he ido, pero estaban limpiando y no dejaban pasar. Entonces, sí, no pude estar, no pude tocar la toma. Siempre se No, te- es una lápida ahí en el altar. de Siempre la se te iglesia. olvida el detallín de que si les das Una- 20 varos es más probable que sí se Te pueda. dejen ¿verdad? pasar, pues sí. Entonces, pero vamos Vamos. a hacer, vamos Sí, a hacer vamos a este empezar a recorrido. grabar para que el contenido exclusivo sea mucho más rico. Digo, es suculento en el entretenimiento. Les va a encantar. El doctor sigue siendo el doctor, pero le metemos como un poco más de tema liviano, ligero y así. Pero también queremos empezar a hacer eso. Ya hemos hecho un par de visitas a lugares chidos. Queremos empezar a echar más tours y más, pues más opciones para que Podemos hasta ustedes también. invitar a lo mejor Podemos hacer una comitiva ahí de que Expressers. se unan. Son 750 pesos por persona, incluye un sándwich, ¿ok? Los cacahuates japoneses. japoneses no prometemos que estén muy frescos, ¿estamos de acuerdo? No, la verdad es que sí queremos hacer eso, creemos que tenemos una comunidad y que tenemos que darles todo lo mejor y la verdad es que estamos trabajando arduamente en ello. Y bueno, pues no olviden que aquí el alma, el espíritu y todo del programa es el Dr. Stern, entonces apóyenlo, compren sus libros que están en Amazon, ahí busca usted Ricardo Stern, La Serpiente Antigua es el más vendido, pero en general todos son muy muy buenos y tienen muchos géneros y todo. Y además da clases de un montón de cosas, idiomas, historia de la literatura, literatura de la historia, un montón de cosas ahí, literatura de la historia en francés, ¿no? Y eso pues te pueden pedir informes en @doctor.stern en Instagram o su Facebook que es Ricardo Stern. ¿Ok? ¿Estás bien? Súper. ¿Estás llorando? No, me dio. Por cortés, Pues ¿verdad? sí, la verdad es Ahora que dime una cuando cosa. dije la lamentable noticia, sí sentí. Tengo mi cuenta de OnlyFans, que es el contenido privado eroticómico, onlyfans.com/goncuriel, un verdadero éxito. Se los debo todo a ustedes, muchas gracias por estar ahí. Y vénganse, la diversión no para. Lo que para es otra cosa. Pero déjenme decirles algo. Aquí es cuando el Dr. Stern nos va a decir. Cortés es un héroe, un villano, solo un trabajador, una persona común, un tipo sobresaliente. Bueno, no es una persona común, definitivamente. Es no. sobresaliente. Sí, totalmente sobresaliente. Es un genio en esta área de la vida, o sea, un genio militar. Y un tipo incansable. Yo no creo que él tuviera la intención de hacer algo heroico y por eso no es un héroe. Es una combinación, en parte, pues servir a la corona, que lo envíe tal. Sí, pero no, es ambición personal. O sea, sí es, o sea, la gloria de conquistar, también eran la épocas en riqueza que- de conquistar. Eran épocas en las que, propiamente Lo dicho, cual- no necesariamente trabajabas para la corona, ¿no? Sino que es como un freelance. O sea, si yo te reporto a ti, oye, descubrí algo y quiero afiliarme a la corona, No, porque no. sí tenía que estar Sí, como claro, oficialmente no, porque él fue enviado ahí por la corona, él fue enviado en una misión especial. Él llevaba soldados españoles. Un o empleado. sea, sí, o sea, él sí, no hubiera, yo creo que si hubiera tenido alguna posibilidad de hacerse con el reino él, pues lo hubiera hecho el rey de México, ¿no? Y yo creo sí. que inmediatamente los hubiera invadido España y lo botan, lo ejecutan, ¿no? Como una sublevación. ¿Te imaginas que lo Entonces- hubiera hecho que ahorita dijéramos Hernán I? Hernán I de México y que siguiera su descendencia, sí, la dinastía Cortés. Sí, Bueno, así se han fundado reinos, claro. pues sí. Entonces, pues él actuó obviamente más por ambición personal, pero tampoco no era un ambicioso vulgar. Vulgar. O sea, tampoco era solo eso. O sea, sí era alguien que tenía ideas, que quería Pero también, hacer algo. siendo una persona en su posición, hizo lo mejor que pudo. Sí. Y además, Lo que debía el hacer. resultado de lo que hizo, pues tiene partes malas, partes buenas, pero predominan las buenas. O sea, México existe. Él es el verdadero fundador de México. Ahí o sea, está. después México se independiza. Ahí Pero el Estado mexicano lo crea Cortés. La identidad mexicana
la entidad O sea política que es México, la crea él. Y además le extiende hasta Oregon y todo esto. O sea, porque antes de eso, pues eran ciudades, estado, tribus, etc. No, el primer estado que hay en este territorio lo funda Cortés y ese es México. Entonces, el padre de la patria. Ganas de cantar de Así se siente México. Así se siente México. Es buena esa. Gracias, doctor. Esa opinión profesional que solo tú nos puedes dar. Sí, o sea, no son ni grises, para... ni rosas, ni negros, son grises. Y sí iba a decir otra cosa, pero... y creo que el resultado para la vida cotidiana de la mayoría de las personas fue bueno. O sea, obviamente los nobles aztecas, los caciques, pues no. Incluso tampoco tanto, porque la familia de Moctezuma y tal... Pues, Siguieron bien. Siguieron, claro. A Cuauhtémoc sí lo terminan ejecutando, eso ya no lo mencionamos. Poco después le llega un rumor a Cortés de que... Porque él lo trata, digamos, relativamente bien, lo lleva consigo. Parece que lo de la tortura fue a espaldas de Cortés, ¿no? Lo mandó él. Okay. Él como que sí lo trata bien y lo lleva... como un rey, ¿no? Con un rey preso, digamos, con privilegios y tal, hasta que se entera de que está conspirando y está planeando una sublevación y lo ahorcan a Cuauhtémoc. Muchas gracias, Doc. Verdaderamente espectacular esta saga de 2 episodios. Esperamos que los hayan disfrutado mucho. No olviden unirse al grupo de Facebook, El Desprecio de la Historia Podcast. Todos sus comentarios, sus opiniones. Ahí es donde... No sean chairos. No, pues no repitan mitos chairos que nos conquistaron. No, pues a ti no te conquistaron. Tú seguramente te apellidas Martínez o Cortés. Y Chabelo. No hables por mi cuate. A mí sí me conozca. Yo sí ya viví aquí desde antes. Chabelo, ¿te sientes bien? Ya desde antes, cuate. Nos vemos todos los domingos a las 5 p.m. El canal es Gon Curiel. Suscríbanse, compartan, comenten. Todas las plataformas de podcast, @soy Don Eric en la producción. Y eso es todo. Muchas gracias. Y arriba la historia. Chao. Bien contada. El desprecio de la historia.